Vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan, capítulo 16, versículo 33. Cuando estén allá, pueden glorificar el nombre de Dios. Juan 16, 33. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Pedimos, Señor Jesucristo, que tú puedas hablar, Señor, y que tú, Señor, puedas traer bendición a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dice este versículo una vez más: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos podemos recibir esa palabra de Dios en esta mañana? Amén. Aleluya. Dice al final de ese versículo: confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Le puse por título a este sermón: cerrando la boca del león, para aquellos que acostumbran a apuntar. Cerrando la boca del león. O también le pudo haber llamado la fidelidad de Dios, más corto. Hoy, en nuestros días, en donde la maldad y los problemas vienen hacia nosotros, es determinante buscar a Dios, su paz y su poder. ¿Cuántos en esta mañana estamos hambrientos de eso en Dios? Amén. De su paz, de su poder. Estamos en búsqueda de Dios. Amén. ¿Cuántos estamos en búsqueda de Dios? Amén. Aleluya. Entonces, este versículo en Juan 16:33 nos habla de una advertencia y nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero también dice Dios que tenemos que buscar su paz. Entonces, no va a ser fácil, amén. No va a ser fácil las pruebas que van a venir. Dice que vamos a tener aflicción, entonces vamos a tener que afrontarlo, pero tenemos que buscar la paz de Dios, confianza en Dios. Él nos da su promesa de que Él está con nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Amén. Si estás pasando por alguna situación dura, difícil, tienes que saber que Dios te dice: confía. Vas a pasar por muchos problemas, vas a pasar por muchas aflicciones, pero Dios nos dice hoy: confía en mí, hijo, confía en mí. ¿Y cuántos podemos derramar nuestra confianza en Dios? Amén. ¿Cuántos podemos decir: Dios, yo confío en que tú estás a mi lado, yo confío en que tú estás conmigo en medio de esta situación, en medio de este problema, porque su palabra lo declara? Amén. Y vamos a estar viendo un ejemplo de todo esto que vamos a estar hablando. Pero antes, quiero que leamos en el Salmo capítulo 34. Salmo capítulo 34, versículo 19. Y este versículo dice: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Una vez más, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Amén. Dios nos dice en este versículo que, una vez más, vamos a pasar por muchas situaciones duras y difíciles. Amén. Tenlo en cuenta, tengámoslo en cuenta, hermanos, hermanas, que vamos a pasar por muchas situaciones, tal vez altibajos, pero Dios te dice que Él nos va a librar, que Él te va a librar de todas y cada una de ellas. Así que yo puedo descansar en esas promesas de Dios, en esa palabra de Dios, de que Él está conmigo
pase lo que pase. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor Jesús, porque Él está con nosotros. Vamos a ver un ejemplo que ya es conocido tal vez, y quiero invitarte a que tú busques en el libro de Daniel, capítulo 6. En el libro de Daniel, capítulo 6. Amén. Puedes glorificar el nombre de Dios cuando estés ahí. Daniel, capítulo 6, a partir del 1 hasta el 28. Vamos a estar viendo un ejemplo de la vida de Daniel. Una persona que se encontró con una situación muy difícil en su vida, pero que se mantuvo fiel a Dios. Amén. Se mantuvo fiel a lo que él creía, se mantuvo fiel a sus principios, a sus valores. Amén. Y eso los llevó a ver el poder de Dios, los llevó a ver milagros y maravillas en su vida. Amén. ¿Y cuántos anhelamos sentir todo eso? Amén. Yo cuando leo eso digo, Dios mío, qué grandes hombres tú levantaste, y qué disposición tenían estos hombres en su corazón para poder creer en tu palabra, para poder creerte a ti y creer que tú los podías librar incluso de la muerte. Amén. Daniel era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Así que antes de poder decir que vamos a enfrentar problemas, primero tenemos que disponernos para buscar la presencia de Dios y así poder hacerle frente a los problemas de la vida. Amén. Entonces, como punto número 1 de este sermón, le puse buscando la presencia de Dios. En el versículo 10 de ese capítulo 6, versículo 10 de ese capítulo 6 dice: y Daniel, cuando supo la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se inclinaba de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como solía hacer antes. ¿Ven? Aquí vemos la evidencia de que Daniel era un hombre que buscaba el rostro de Dios, que buscaba la presencia de Dios, y no lo hacía una vez ni 2 veces, sino 3 veces. Amén. Y si tú tienes esta costumbre, gloria a Dios, Dios te está llevando a otro nivel. Amén. Pero si no estamos en ese nivel, entonces tenemos que empezar a buscar la presencia de Dios. Amén. Y para poder enfrentar los problemas, para poder pasar cualquier tipo de problemas, hay tanto que en la vida nos puede tal vez querer pegar, hay tanto que en la vida tal vez nos quiera ver derrotado. Amén. Pero cuando tú y yo buscamos la presencia de Dios, entonces nuestra vida se fortalece. Di conmigo, fortalece. Fortalece. Vamos, dilo más fuerte, fortalece. Fortalece. Así que tenemos que buscar la presencia de Dios. Eso es la base de nuestra vida cristiana. Eso es el fundamento. Si lo pudiéramos poner como un edificio, diría, eso es el cimiento. Eso es nuestro cimiento, la oración. Amén. La oración, que tú y yo oremos antes de cualquier cosa, que tú y yo busquemos el rostro de Dios, que tú y yo busquemos la sabiduría de Dios, que tú y yo entreguemos a Él nuestra vida, que tú y yo nos encomendemos a Dios y le digamos: Señor Jesús, en este día yo decido permanecer en ti. En este día, hoy domingo, yo decido buscar tu rostro, y entonces nuestra vida va a estar siendo edificada. Yo creo que si leemos con calma este capítulo, nos vamos a dar cuenta del problema en el que se encontró Daniel. Pero yo no creo que nada más ese día oró, como lo dice 3 veces al día, sino que dice el versículo como solía hacerlo. Así que él tenía una vida disciplinada en la oración.
Amén. ¿Y cuántos tienen una vida disciplinada? No lo tienes, dices, ouch. Yo digo, ouch. Nos hace falta disciplina. Amén. Y disciplina en la oración. Entonces, Daniel tenía esta cualidad y era un hombre disciplinado en buscar la presencia de Dios. Amén. Porque cuando andamos queriendo enfrentarnos a alguna situación y decimos, yo lo puedo hacer por mis propias fuerzas, y entonces fracasamos, nos damos cuenta que sí, necesitamos por encima de cualquier cosa buscar el rostro de Dios. Amén. Las decisiones, las responsabilidades, algún proyecto, alguna compra de propiedad, alguna inversión que tú quieras hacer. Amén, hermano, esto es vital para ti y para mí. Busquemos el rostro de Dios, busquemos la presencia de Dios. Amén. Pregúntate, ¿cuánto tiempo dedico? ¿Cuánto tiempo invierto en mi relación con Dios? ¿Cuánto tiempo he pasado en la presencia de Dios este día, el día de ayer, la semana que pasó? Amén. Si no ocupa un tiempo en nuestra agenda, entonces tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y decirle, Señor, yo quiero empezar a dedicar tiempo para buscar tu rostro. Amén. ¿Cuántos desean eso? Yo quiero eso en mi vida, buscar el rostro de Dios. Amén. El punto número 2 dice confianza en Dios. Vamos, repite conmigo, confianza en Dios. Confianza en Dios. El versículo 16, vamos a leerlo. Versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Amén. ¿Estamos todos allá? Amén. Capítulo 6, versículo 16. Dice, fíjese que le dijo el rey a Daniel. Dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Como que estaba mandando un reto, le estaba diciendo, a ver si tu Dios te va a librar. Y entonces, lo que aquí estaba pasando es que Daniel era una persona que buscaba el rostro de Dios, pero se hizo un edicto que decía que todos los que clamen a otro Dios, todos los que busquen a otro Dios, que no sea el rey, iba a tener una sentencia, iba a ser echado al foso de los leones. Entonces Daniel, él no hizo caso a esto y siguió buscando la presencia de Dios, y se encontró en esta situación que el versículo 16 nos muestra, que el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Amén. Daniel tuvo confianza en Dios sobre los que lo acusaban. Eso está en el versículo 4, 5 y 6. Había unas personas que empezaron a tramar, que empezaron a poder pensar cómo afectar a Daniel, porque Daniel era una persona justa. Daniel era una persona que sobresalía sobre todos, otros que estaban ahí. Daniel tuvo confianza sobre el real edicto que el rey Darío firmó. Él dijo, yo confío en ti, Señor Jesús, y aunque el rey me esté amenazando, y aunque el rey haya firmado esto, pero él confiaba en Dios. Amén. Él se encontraba en un problema muy serio, pero él nunca quitó su confianza en Dios. También Daniel tuvo confianza en Dios sobre el peligro de muerte que venía sobre él. No era que lo iban a castigar, no era que lo iban a encerrar, sino que lo iban a echar en el foso de los leones. O sea, era una muerte segura. Pero aun cuando él se encontró en esta situación, en peligro de muerte, él no dejó de confiar en Dios. Amén. Porque Daniel estaba seguro de que Dios lo iba a librar. Y en eso también basó su confianza. Dios lo libraría de los leones. En el versículo 22, vamos a leerlo. Versículo 22 dice, el Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese mal,
porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Daniel siguió confiando en Dios, a pesar de todo eso, a pesar de que había personas que lo acusaban, a pesar de que había peligro de muerte, a pesar de todo eso, Dios siempre siguió confiando en Dios. Daniel siempre siguió confiando en Dios. Amén. Muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles en nuestra vida, y son en esos momentos en donde debemos acudir a Dios y no ceder ante las circunstancias. Amén. ¿Cuántos aquí pasamos situaciones difíciles? Amén. ¿Cuántos aquí nos hemos encontrado al borde de una necesidad? ¿Cuántos aquí nos hemos encontrado en tristeza, tal vez en agonía? Nos hemos encontrado tal vez con un sentimiento de soledad. Pero es ahí donde tenemos que buscar la presencia de Dios, y es ahí donde tenemos que confiar en que Dios está con nosotros. Amén. Dile que tienes a tu lado: Dios está contigo. Dios está contigo. Díselo: Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está con nosotros, aún en el medio del problema que estemos pasando. Y nuestra confianza en Dios tiene que cada día crecer. Tiene que crecer, tiene que ir más allá, tiene que ejercitarse. Aún cuando vengan amenazas de despidos en el trabajo, aun cuando vengan situaciones que te digan: ¿sabes qué? Salieron tus análisis con el doctor y tienes tal y tal enfermedad. Santo Dios. Y tienes esta cosa en tu cuerpo. Amén. Esas son cosas que tal vez nos mueven, que nos pueden pegar. Amén, iglesia. Pero Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere nuestra confianza absoluta, no parcial, no la mitad. No confiar solo cuando las cosas están bien. Ouch. No confiar solo cuando todo está bien, pero confiar en Dios en todo momento. Amén. Dios quiere una iglesia que ama de verdad. Dios quiere que creamos de verdad, que nuestra confianza sea de verdad en Él. Amén. ¿Y cuántos queremos ser esa iglesia que ama a Dios? Amén. ¿Cuántos queremos ser esa iglesia, esos hijos que le entregan todo su corazón a Dios? Amén. ¿Cuántos quieren abrir su corazón a Él en esta mañana? No queremos ser cristianos con maquillaje. No queremos ser cristianos que muchas veces fingen, o que muchas veces decimos: sí, soy de Dios, pero no me esfuerzo por buscarlo. Aleluya. Sí, creo en Dios, pero dudo si Él me puede ayudar en este problema. Sí, sé que Dios es poderoso, pero no lo veo y tengo mis dudas. Amén. No queremos ser cristianos a medias. No queremos que nuestro corazón esté dividido. Amén, hermano. Amén. Si en tu corazón hay duda, si en tu corazón hay una división de decir: sí creo en el poder de Dios, pero también tengo dudas, porque miro las situaciones, porque veo las circunstancias y no se ven fáciles. Amén. La vida que Dios nos ofrece es una vida llena de bendiciones, con tantas bendiciones, pero también es una vida de retos. Amén. Es una vida en la que tú y yo vamos a tener que ir luchando día a día. Amén. Nos vamos a tener que ir esforzando, vamos a tener que ir buscando la presencia de Dios, y vamos a tener que ir ejercitando nuestra confianza en Dios hasta que Cristo Jesús se perfeccione en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos estamos recibiendo la palabra de Dios? Amén. Y cuando confiamos en nuestro Dios, cuando confiamos en Dios, cuando aprendemos a cada día a confiar en Dios, ocurren milagros. Amén. Suceden milagros, como lo que leímos en el versículo 22. Dice que a Daniel lo agarraron y lo echaron en ese foso, pero aún cuando lo tiraron en el foso no sufrió ningún daño. Ahí ocurrió un milagro. Y aún estando en ese foso, los leones no le pudieron hacer nada. Amén. ¿Por qué? Porque la confianza de Daniel estaba en Dios, se basaba en Dios. Es algo sobrenatural y no por las circunstancias que él veía. Yo creo que
cuando vemos a un león aquí en el centenario, amén, tan solo el hecho de poder estar a una cierta distancia te mantiene alerta, ¿verdad? No vaya a ser que rompa aquí el alambrado y me alcancen. No, mejor de lejitos. Amén. No creo que alguien se pare de ahí frente al león y no me pasa nada. A ver si es cierto. Aráñame aquí. Aráñame. Amén. Sino que nos mantenemos alertas, nos mantenemos distantes frente a algún león o a algún animal. Entonces imagínense a Daniel. A Daniel no había nada que lo separe físicamente, sino que ahí tenía a los leones alrededor suyo. Tal vez a estos leones no habían comido durante muchos días, mucho tiempo, y estaban hambrientos. Amén. Y entonces así son los problemas. Los problemas llegan a tu vida y no te preguntan: oye, ahí voy, está bien que yo llegue, soy el cáncer, ahí voy a llegar. ¿Estás preparado? No estoy preparado. La otra semana, ok, voy a ir a alguien que sí esté preparado. O, oye, yo soy deudas, ahí voy a llegar. ¿Estás preparado para que yo te endeude? Y santo, ¿quién está preparado para una deuda? Nadie, ¿no? Nadie queremos nada de eso. Ahí voy, soy soledad, ahí voy a llegar a tu vida. ¿Estás preparado? Sí, estoy preparado. Ya tengo la armadura, a ver, pégale. No, los problemas de la vida no avisan. Amén. Los problemas llegan y te pegan con todo. Amén. Y muchas veces te quieren tumbar y muchas veces te quieren hacer tambalear. Y son esas temporadas en nuestra vida cuando a veces decimos: Dios, no te siento. Dios, parece que no escucho tu voz. Te busco y siento que estás lejos de mí, o yo estoy lejos de ti. Amén. Pero cuando sucede, cuando llega esto a nuestra vida, cuando llega esa parte de nuestra vida en donde nos sentimos que sí, parece que el león está ahí acercándose, parece que los problemas están ahí y quieren pegarnos con todo y arrasar, es ahí cuando tenemos que ejercitar nuestra fe en Dios. Amén. Nuestra confianza en Dios. Tú y yo no somos superhombres. Hoy está de moda todo eso de los superhéroes, pero yo le digo a mi hijo, porque a veces se lo tomo muy en serio: sabes que esos son solamente películas. No vayas aquí a querer ser súper y te andes trompeando a todos los amiguitos en la escuela. Eso está muy de moda. Pero, amén, hermanos, los problemas, las situaciones difíciles de la vida se enfrentan doblando rodillas. Amén. Estando en la presencia de Dios, ahí es donde nuestra vida agarra fuerza, ahí es donde nuestro corazón se fortalece, ahí es donde nuestra vida dice: Señor, yo te siento, yo aunque no te siento, yo decido buscarte, aunque me siento tal vez vacío, pero yo me paro en la brecha y digo: Señor, yo te busco hoy, yo te busco mañana también, aunque vengan los problemas, aunque el mundo quiera estar contra mí, aunque el diablo me diga: no, tú no te vas a levantar, no, tú eres un alcohólico, no, tú eres un drogadicto, no, tú eres un bueno para nada, no, tú eres un tartamudo, tú eres un chaparro, tú eres alguien que no va a hacer nada en la vida. Amén. Porque eso llega. Pero ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿En dónde vamos a prestar nuestra atención, nuestro oído? Si cuando vienen los problemas no nos susurran, sino nos gritan abiertamente y quieren destruir todo nuestro hogar, quieren destruir toda nuestra iglesia, quieren destruir todo lo que hemos formado. Pero entonces, con esa misma intensidad tenemos que correr y abrazar la presencia de Dios, para que Él tome el control de nuestra vida, tome el control de nuestro corazón, tome el control de nuestras emociones, y Él haga su voluntad en nuestro corazón, y Él haga su voluntad en nuestras familias y en nuestra iglesia. Amén. Aleluya. Aleluya. Alaba al hermano. Esos son los milagros que suceden cuando tú y yo confiamos. Ese es el milagro poderoso que Daniel experimentó en ese momento. Yo no me imagino estar dentro y presente enfrente de esos animales. Amén. Pero sí podemos a veces compararlo con todo lo que viene a nosotros. Si no ha sido fácil,
entonces tal vez podamos pensar que aún no hemos terminado y que aún en esta vida vamos a seguir tener que esforzarnos. Amén. Ya pasamos por una circunstancia y no podemos decir, bueno, aquí se acabó, pare de sufrir. No. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener tal vez achaques, vamos a ir envejeciendo, vamos a decir, oh, me duele acá, me duele allá. Ay, mi jefe, ay, mi vecino, ay, esta situación, ay, este hermano, ay, este pastor, ay, este líder, ay, esta situación. Pero todo eso tenemos que decir, Dios, te necesito a mí, te necesito agarrarme de ti para no irme así como a veces pasaba con el chavo, agarra un palito y su bola de su ropa, ya me voy, ya no juego, ya está. Amén. No podemos hacer eso, no podemos escondernos. Amén. En Hechos capítulo 7, versículo 55, quiero que leamos algo muy importante. Hechos capítulo 7, versículo 55. Y estamos hablando de confianza en Dios. Tenemos que confiar en Él. Tú y yo tenemos que confiar en Él cada día, todos los días. Hechos capítulo 7, versículo 55. Amén. Daniel estaba confiado plenamente. No había dudas. No cabía la duda en él. Porque yo creo que si había la mínima duda, entonces algo podía salir diferente. Hasta el mismo rey de Dios se lo dijo: al Dios al que tú clamas constantemente, que Él te libre. Le dijo de esa manera. Entonces él estaba confiado totalmente y se enfrentó ante la muerte. Amén. Y tal vez dijo, bueno, yo voy a confiar en Dios, yo voy a creer en Él, pase lo que pase. Si me comen los leones, pues que así suceda, pero yo no voy a dejar de creer en Él. Amén. Y Hechos capítulo 7, versículo 55 relata un hecho similar a este, y habla de Esteban. Amén. Que fue el primer mártir. Esteban, él tenía paz en su corazón ante el hecho que iba a suceder. A Esteban dice este pasaje que lo apedrearon. Amén. Dice, mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y lo vio en ese momento porque Esteban fue apedreado hasta perder la vida. Pero en ese momento en donde recibía todas esas golpes en su cuerpo, dice que él levantó los ojos al cielo y pudo ver la gloria de Dios. ¿Cómo está eso tan contradictorio? ¿Cómo está eso? Que una persona siendo apedreada, no le estaban tirando una almohada, guerra de almohadas, almohadazos. No, estaba recibiendo pedradas literalmente en su cuerpo. Imagínense, ¿qué harías tú? Te cubrirías, ¿no? Me voy a cubrir, ¿no? O corro, o huyo. Pero a Esteban lo rodearon y todas esas piedras en su cuerpo. Yo no me imagino en qué posición él estaba, pero él dice que levantó la mirada al cielo. Entonces, él estaba confiando en Dios. Él estaba con una paz en su interior, que aun cuando su cuerpo estaba sufriendo, él podía tener paz. ¿Cómo logramos eso, hermano? Iglesia, amada iglesia, confiando en Dios. Amén. Dice que él pudo ver la gloria de Dios y luego murió. Luego de este hecho, falleció. Entonces, no solo cuando las circunstancias son fáciles podemos decir, Señor, yo confío en ti porque me está yendo muy bien. Yo confío en ti porque tengo una casa, un carro, un buen empleo. Mis hijos son bien portados en las mejores escuelas. Tengo un matrimonio de rosas y chocolates. Y todo está bien. Pero esas circunstancias, esas situaciones que estos hombres de Dios pasaron, y que tú y yo podemos tal vez pasar cosas duras, tenemos que aprender y tomar valor y decir, Dios, yo confío en ti. Dios, yo quiero permanecer en ti. Dios, yo quiero caminar cerca de ti, aun cuando las cosas estén difíciles,
aun cuando las cosas estén duras, aun cuando no esté yendo nada bien, aun cuando mis hijos estén alejados, aun cuando tenga problemas en el matrimonio, aun cuando mi esposo, aun cuando mi esposa, no quiero dejar de confiar en ti, no quiero dejar de creer en tu promesa de que pase lo que pase. Dice: confiar, yo he vencido al mundo, nunca voy a regresar hacia atrás de donde tú me has sacado, Señor. Aleluya. Y personalmente yo viví una situación donde mi padre no era cristiano, pero mi madre sí. Y a mi madre nunca la vi desistir de decir: Dios, un día tú vas a cambiar a ese hombre. Dios, un día tú vas a cambiar a ese hombre. La vi orando, la vi intercediendo, la vi llorando por días, meses, años, hasta que ocurrió el milagro. ¿Cuánto tiempo has orado tú? ¿Has clamado tú por un milagro en tu vida? Por un milagro en tu familia. Amén. Pues ¿sabes qué? Yo te digo, no ceses de clamar a Dios. No ceses, no te retires, no le des la vuelta a los leones, no te tapes de las pedradas. Pero lo que sí tenemos que hacer tú y yo, iglesia, es poner nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos estamos poniendo nuestra confianza en Dios en esta mañana? Aleluya. No pongamos nuestra confianza, no miremos a otro lado, miremos a Dios, miremos al cielo, no miremos, amén, no miremos a nada de esta tierra, porque solamente Dios es fiel. Di conmigo: solo Dios es fiel. Solo Dios es fiel, y Él dice que permanece para siempre. Amén. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor, di conmigo: el Señor. Una vez más, el Señor. Otra vez, el Señor los librará de todas ellas. Como si tú lo quieres decirlo: el Señor los librará de todas ellas. Dile que tienes a tu lado: Dios te va a librar. Amén. Dios nos va a librar, así como libró a Daniel. Amén. Así como libró a Daniel, así como libró tu vida, así como libró mi vida del pecado, de la muerte, de la soledad. ¿De qué puedes tener en la mente? Dios me ha librado de esto, de aquello, tanto que me ha librado Dios. Y poder agradecerle y poder darle gracias. Amén. Y tercer punto: mantenernos fieles a Dios. Amén. Di conmigo: fiel a Dios. Fiel a Dios. Siempre fieles a Dios. Así como Dios nunca cambia, así como Dios permanece para siempre. Dios hace maravillas en el momento más duro de tu situación, si nosotros no le negamos. Amén. Dios hace maravillas. Aleluya. Y quiero que buscamos el Salmo capítulo 34. Salmos capítulo 34. Cuando estén allá pueden glorificar el nombre de Dios. Amén. Salmos capítulo 34. Tenemos que mantenernos siempre fieles a Dios, hermanos. Siempre fiel a Dios. El versículo 1 de ese capítulo dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén. Su alabanza será siempre en mi boca. Dice ahí en todo tiempo. ¿Y cuándo es todo tiempo? En todo tiempo. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. El versículo 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de ¿qué? De todas mis angustias. Pero ahí dice: busqué a Jehová. Se requiere una búsqueda, se requiere que tú y yo decidamos, amén, decidamos buscar a Dios. No viene de gratis, como abres unas sabritas, unos doritos y viene un tazo premiado. Vino, me salió el premio mayor, sin hacer nada. No es así, sino que esto requiere una búsqueda, amén. Amén, aleluya. Esto requiere una búsqueda. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, todas mis angustias.
todo aquello que me tenía oprimido, todo aquello que me hacía pensar y me robaba el sueño. Pero tú y yo tenemos que buscar a Dios, amén, y Él nos va a escuchar. Él te escucha, amén. El versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Otro versículo muy importante. Este pobre, dice, refiriéndose a uno mismo, clamó. ¿Cuántos hoy en día están clamando a Dios de verdad? Amén. Clamando a Jehová para que Él nos libre, para que Él escuche nuestro clamor. El versículo 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos le pueden dar la gloria a Dios por ese hecho? Dios está alrededor tuyo, iglesia. Dios está alrededor de mí. Dios está alrededor de mi familia. Dios está alrededor de mis hijos. Dios está alrededor de mi matrimonio. Porque Él dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Amén. Los defiende. Entonces, tenemos que creer en esa palabra. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Si el ángel de Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dios está contigo para defenderte. Dios está conmigo para defenderme. Amén. Pensando en esta situación, yo nunca he sido de andarme en pleitos ahí en la secundaria o en la prepa. No, pero sí veía a otros que eran buenos para los golpes. Pero hubo una ocasión que siempre, yo creo que a muchos tal vez le ha pasado, siempre el grandulón gordito que hacía bullying. Entonces, yo nunca he sido de andar tirando puñetazos, pero hubo un momento en que ya me harté y pues tuve que probar. Tuve que probar con este grandulón gordito. Y yo decía: híjole, no vaya a ser que le dé y le haga cosquillas nada más. No, si estoy bajito, o que yo intente darle y no llegue y me pegue una más fuerte. Pero bueno, bastó con una y ya él como que se paniqueó y dijo: no, pues ya, aquí la dejamos. No sé qué pasó, no sé si fue Dios o que me ayudó o realmente le pegué fuerte, no sé. Pero sí veía otros. Tengo conocidos en la parte de cuando estuve en la secundaria, en la prepa, que sí les gustaba mucho tirar pleito. Ajá. Y hubo una ocasión, bueno, varias ocasiones que yo veía: oye, si me van a pegar, te metes y caemos solos. Y sí veía unos que se metían, pero otros que decían: sí, y a la hora se van. ¡Órale! Ajá, no se quedaban. Pero regresando al punto, en este versículo dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. El ángel de Jehová va a estar contigo. Y cuando vengan los problemas, no te va a decir: bueno, esta la enfrentas solo. Me están llamando, Dios me está dando la orden de que vaya a ver a otro hermano que la está pasando bien. Tú ahí ves cómo le haces y se va el ángel. No, sino que el ángel de Jehová dice que está alrededor tuyo, está con nosotros. Amén. Está contigo, está conmigo, en medio de cualquier dificultad, en medio de tu necesidad, junto a ti. Amén. Y dice que Él nos defiende. Él nos defiende. Pero para que nos defienda también tenemos que dejarnos defender. Amén. También tenemos que dejarnos defender. También tenemos que decir a Dios: yo quiero estar contigo, yo quiero estar junto a ti, yo quiero estar de tu lado. Amén. Y entonces el ángel de Jehová lo va a defender. Y el versículo 20, siempre de ese mismo capítulo 34, dice: Él guarda todos los huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Amén. Dice: guarda todos los huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Nada de lo que venga en tu vida, nada. Amén, hermano, hermana, iglesia, amada iglesia, nada de lo que pueda venir va a tocar tu alma, va a tocar tu cuerpo, porque estamos en las manos de Dios. Amén.
Estamos en las manos poderosas de Dios. Dice, Él guarda todos tus huesos. Yo te guardo, hijo. Yo te guarda, hija. Amén. Ante ese problema que viene, ante esa situación que nos quiere pegar, ante ese león que tal vez amenaza con comernos, con destruir nuestros huesos, pero entonces Dios está a nuestro lado y Él cierra la boca de ese león. Él detiene esos problemas cuando tú y yo confiamos en su palabra. Amén. Y Él está contigo y conmigo. ¿Cuántos le pueden dar la gloria a Dios? ¿Cuántos le pueden decir gracias, Señor Jesús? Porque tú eres poderoso. Tú eres poderoso más que cualquier cosa. Amén. El ángel del Señor estuvo presente en el foso para cerrar la boca de los leones en este pasaje que estamos leyendo con Daniel. Amén. Y Dios hace milagros, Dios hace prodigios cuando tú y yo estamos de su lado, cuando tú y yo le buscamos, cuando tú y yo decimos, Dios mío, no puedo en esta situación, tal vez va más allá de mis fuerzas, me quiebro, lloro, pero Dios es más grande que todo eso. ¿Amén? Dios es más grande que todas esas situaciones. Y personalmente yo le decía a Dios mío, dame una oportunidad de servirte, dame una oportunidad de poder caminar contigo una vez más. Y cuando creí no tener fuerzas para poder levantarme, entonces lo único que pude hacer es confiar en Dios. Y en esta mañana dile que tienes a tu lado, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. Él te va a levantar, Él te va a ayudar en esa situación difícil. Amén. El mismo Dios que salvó a Daniel de los leones es el mismo Dios de hoy y hasta la eternidad. Amén. Es el mismo Dios que está aquí en Alcance Victoria. Es el mismo Dios que tú y yo predicamos. Es el mismo Dios al que tú y yo le clamamos y le decimos, Abba Padre, yo creo en ti. Si tú rescataste a Daniel del foso de leones, a mí entonces me vas a poder sacar de esta calentura. A mí entonces me vas a sacar de este dolor de muela. A mí entonces vas a ayudarme a restaurar a mis hijos. Tú vas a ayudarme a restaurar a mi matrimonio. Tú vas a levantarme. Tú vas a ayudarme a olvidar mi pasado y mirar hacia el futuro. Amén. ¿Y cuántos pueden decir, Señor, yo quiero confiar en ti? Yo quiero confiar en ti. Pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Pongamos nuestro corazón en las manos de Dios. Pongamos nuestro matrimonio en las manos de Dios. Ya para terminar. Amén, hermanos. Cuando tú y yo le clamamos a Dios, nuestro clamor no es en vano. Nuestro clamor no es en vano. Yo he mirado tantos milagros en este tiempo y yo le doy muchas gracias a Dios. Muchas gracias a Dios, porque hubo un tiempo en mi vida en el que me sentía vacío, me sentía detenido, tal vez con ataduras. Pero cuando hubo un cambio en mi vida, cuando pasó un cambio en mi vida, una transición, entonces yo empecé a ver los milagros de Dios. Yo empecé a ver mi matrimonio siendo cambiado, siendo restaurado. También empecé a ver vidas salvas, familias que empezaron a llegar a la iglesia, y eso me llenaba, y eso me hacía crecer en mi fe en Dios. Y entonces cuando tú y yo nos exponemos a eso, hay un cambio. Amén. Hay un cambio. No pienses, bueno, ya le oré a Dios, es que ya oré y no oigo la voz de Dios, es que ya doblé mis rodillas, es que ya lo hice, es que lo llevo haciendo, pero no veo que suceda. Amén. Puedes tal vez sentirte en esa situación, pero yo quiero que leamos en Daniel capítulo 10 versículo 12. Vamos para allá. Daniel capítulo 10 versículo 12. Y le dijo Daniel, no temas. Iglesia de Alcance Victoria, no temas. Congregante, joven, matrimonio, señorita, familia, no temas.
Porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligirte la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, a causa de tus oraciones, iglesia, a causa de que tú dijiste, yo decido buscar a Dios, por esa causa Dios está aquí. Amén. Desde el momento, dice, que tú te dispusiste, cuando tú dijiste, Dios, yo quiero meterme contigo a orar, yo quiero clamarte. Desde ese momento dice la palabra de Dios que Dios ya nos escuchó. Dios ya escuchó tu clamor, Dios ya escuchó tu oración. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que decidir. Tenemos que decidir rendir nuestra voluntad. Tenemos que decidir ser de esos cristianos que entregan todo su corazón. Tenemos que decidir ser esa familia que busca a Dios, que busca la dirección, y que cuando vienen los problemas ponen toda su confianza, toda su fe, ejercitan su fe y dice, Señor Jesús, yo no puedo, pero tú sí puedes cerrar la boca del león, tú sí puedes cerrar la boca de este problema, tú sí puedes con este problema, tú sí puedes erradicar el cáncer, tú sí puedes salvar la vida de mi hijo, tú sí puedes restaurar mi matrimonio, tú sí puedes moverte en esta situación que me está haciendo doler, tú sí me puedes dar la victoria, tú sí puedes levantarme. Dios puede romper toda atadura, Dios puede romper toda cadena, como lo hizo conmigo, como lo hizo en mi familia, como lo hizo una vez más cuando me sentí caer. Dios lo puede hacer contigo, iglesia. Dios lo puede hacer contigo, joven. Yo recordaba hace varios años cuando meditábamos en el game diciendo, ¿cómo vamos a hacer para que este joven se entregue a Dios? Porque tiene mucho potencial. ¿Cómo vamos a hacer para alcanzar estas familias? Porque tienen mucha necesidad y tienen mucho que dar. Amén. Amada iglesia, Dios está intercediendo por ti, pero también hay un grupo de líderes, hay un liderazgo, hay un pastor, hay un grupo de servidores que piensan también en ti, que piensan también en tu dolor, que piensan también en tu necesidad y dicen, ¿cómo vamos a hacer para traer palabra, para traer bendición? Lo único que nos corresponde es decir, Señor Jesús, yo quiero confiar en ti, yo quiero creerte a ti, porque a través de eso suceden milagros, a través de eso verás tu matrimonio crecer, a través de eso verás tu vida florecer en los caminos de Dios, a través de eso verás tu corazón llenarse de convicción por lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está contigo? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos creen que Dios te puede sanar? ¿Cuántos creemos que Dios nos puede cambiar cada día más? Amén. Yo te invito a que tú te pongas de pie.